Bienvenidos a su programa La Ratonera. Para que los derechos humanos, lo que en el pueblo, de lengua me echo un taco. Todo esto y mucho más en La Ratonera. Comenzamos. Bienvenidos a su programa La Ratonera, el único lugar donde lo más importante para nosotros es informar, pero informar siempre con la verdad. Soy su amigo Leonardo el Ratón Pérez y estaré con ustedes los próximos 15 minutos. Pues así es, país que no respeta los derechos humanos carece de un proyecto de Estado, dice la PGR. Existe el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección. Siempre han sido objetivos de suma importancia para México, afirmó la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, durante un encuentro privado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. La funcionaria mexicana enfatizó: un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro. Gómez González detalló que los derechos humanos es uno de los 4 ejes transversales que rigen su gestión y reiteró que la cooperación de la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el Gobierno de la República contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales en materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas por los foros, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos como la PGR. La titular del Ministerio Público Federal sostuvo ante el representante del órgano al trabajo de promoción, divulgación y apoyo que ha efectuado la Oficina de Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, subrayó. Y bueno, mientras 24 millones de mexicanos ganan un salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos, los traidores a esta patria ganan arriba de 5,000 pesos al día. Estos 24 millones de mexicanos tienen un grado de pobreza que no les permite adquirir bienes y alimentos básicos necesarios para poder vivir. Otros 8.5 millones son vulnerables por sus ingresos a pertenecer
las filas de pobreza y según un estudio del Senado revela que 66.112.000 mexicanos no tienen la posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica. Y es que en este país todos los salarios mínimos y su mediocre han conducido al hambre de tantos mexicanos. Los 70 pesos con 10 centavos garantizan solamente la aceleración de la pobreza en las clases trabajadoras, mientras continúa la explotación del gobierno a la par de los grandes grupos capitalistas. Es por lo anterior que resulta ser un insulto hablar de combate y lucha contra la pobreza, cuando hay millones de mexicanos carentes de lo básico y con frecuencia son objetos manipulados con fines políticos. En cuanto a la homologación del salario mínimo, en una comunidad de provincia, 70 pesos no son suficientes. Muchos serán una de las más caras del mundo, que es el Distrito Federal, produciendo distintos índices, pero finalmente les dio una graves expresiones de injusticia social provocadas por un sujeto que rechaza y denuncia el mal llamado populismo, pero en alta precio. Porque por eso también niega las posibilidades de salud y educación. Así se condena a millones de mexicanos a tener una vida de condiciones deplorables, mientras los líderes políticos sobre quienes recae este tipo de decisiones mantienen nula conciencia de esa realidad. No se preocupan y viven su existencia al margen de las necesidades de los pobres, siendo autores y cómplices de la injusticia y la violencia existentes. Los poco más de 80 alimentos que conforman la canasta básica son un grave insulto cuando se le pregunta a las clases bajas si pueden adquirir al menos 5 de estos, porque el pobre siquiera sabe si mañana podrá comer y es posible que él o su familia fallezca de una enfermedad curable, pero con altos costos médicos. Los salarios mínimos en el país están hechos para vivir con menos que lo mínimo. Es intentar pasar el día en perpetua escasez y en completa vulnerabilidad, sin saber dónde y a quién acudir para solucionar problemas derivados de la economía, que pueden convertirse en asunto de vida o muerte. Exhibir como un triunfo que el salario mínimo general promedio haya acumulado una recuperación del poder adquisitivo de 5.58% según el tercer informe de gobierno, y se hayan agregado una serie de cifras más, conforman solamente un discurso demagógico, porque a quien golpea intenta sobrevivir con un sueldo miserable. No es quien lee, sino quien lo recibe. Preciso es aceptar que ni este ni cualquier otro mandatario han podido ni ha querido demostrar un compromiso constitucional de trabajar por la injusticia social. Les resulta incómodo y difícil. No empata con la figura de virrey. Por el contrario, resulta fácil hablar de crisis mundiales que afectan a este país periférico, ridículamente disfrazado de occidental, cuando la mayor crisis que se padece no es la económica, sino la política. No se puede hablar de pobreza en un país cuando el presidente es uno de los mejores pagados, por encima de las potencias mundiales y con el avión presidencial más caro, en contraposición del perteneciente a las hegemonías. Cambiar políticas y gobiernos en el poder depende de esas protegidas que padecen los embates de un salario mínimo perpetuado por mandatarios ambiciosos que necesitan de la pobreza para la manipulación y el saqueo de un país. De lo contrario, todos, principalmente los que más la padecen, serán cómplices de una especie de guerra de ricos que seguirá generando bien. Las clases bajas siempre serán más y sostienen las principales decisiones humanas. Solo se trata de tomar conciencia de la provocado conveniencia por las derechas en el poder. Y es así como 24 millones de mexicanos siguen en esta pobreza extrema, en la cual no pueden salir, ¿no? Pero, como ya lo hemos dicho, son ellos quienes tienen en sus manos el que este país cambie de gobierno. Vamos a otras noticias. De lengua me he hecho un taco, o el Fox del PRI. Y es que hace unos días, Jaime Rodríguez el Bronco es gobernador de Nuevo León y es el primer ciudadano
en llegar a ese cargo sin un partido político. Y es en breve lapso ha confirmado la razón de su apodo y el movimiento de masas que lo llevó al poder. Se ha nombrado a sí mismo el Diablo, que se les apareció a los corruptos de su estado. Exhibió públicamente a su antecesor Rodrigo Medina al denunciar en plena toma de protesta que le entregó la casa sucia, sin columnas y con el techo destruido, y denunció en su primer día como gobernador una deuda de 100.000 millones de pesos que le dejaron en la administración estatal. Viendo a este hombre que cabalga caballos de multitudes, que se desayuna en domingo 5 tacos de barbacoa con su salsa matona, que invoca a Dios en su primer acto público en la Arena Monterrey y se considera el iniciador de la segunda independencia de México, según una placa que mandó instalar en su ejido Pábilo. El déjà vu es inevitable. Se parece mucho al Vicente Fox de las botas vaqueras y sombrero tejano que en el 2000 asumió la presidencia prometiendo un cambio para México en el que acabaría con las tepocatas, víboras, prietas y alimañas que sangraron a este país por tantas décadas. Solo que el Bronco es de origen priista, lo que hace que algunos ya lo llamen burlonamente en los corrillos políticos el Fox del PRI, porque como Fox en su momento este hombre logró una hazaña histórica, romper el paradigma de la representación política que en este país estaba monopolizado por los partidos y lograr demostrar con su aplastante triunfo que México no necesita de la partidocracia ni de sus aliados de las televisoras para gobernarse y decidir libremente quién quiere que lo gobierne. Ese es el gran mérito de Jaime Rodríguez y eso lo convirtió en el fenómeno político del momento, no solo en Nuevo León, sino en buena parte del país, a donde el primer gobernador independiente de la política, donde para atraer reflectores, miradas, comentarios, mientras él aprovecha cualquier foro o auditorio a donde le inviten para irradiar su carisma en un estilo abierto, franco, lejos de la solemnidad política, buscando así ampliar su radio de seducción más allá de los límites de su estado, porque ahora el Bronco tiene una nueva misión, que es despertar a México. Y ahí viene otra similitud con el otro ranchero carismático como país. La euforia del éxito alcanzado empieza a sonar a cierta desmesura en la que Jaime Rodríguez y su alter ego del Bronco creen que haber llegado al poder es el objetivo, cuando es apenas una meta. ¿De qué sirve que estos vivos si no haces nada? Hay que luchar para ser eterno. Yo ya soy eterno, no es soberbia. Hice lo que nadie hizo, dijo lo que nadie dijo, hago lo que nadie hace y mírame, comiendo tacos de barbacoa con aguacate. Es lo que nos dice Jaime Rodríguez, el Bronco. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Creerá el que es suficiente con haber derrotado el sistema de partidos en Nuevo León y haber sido la opción que poderosos empresarios de Monterrey utilizaron para castigar al PRI, a Peña Nieto y a Medina y demostrarles que no los necesitan para gobernar su estado? ¿Pensará el Bronco que esa hazaña ya lo hizo eterno y con eso le alcanzará para repetir su éxito a nivel nacional y convertirse en el primer presidente independiente? Señor, está en un grave error. El mismo que cometió Vicente Fox cuando creyó que haber sacado al PRI de Los Pinos era su mayor logro histórico y luego de eso se echó a la hamaca, se negó a desmantelar el viejo sistema al que había derrotado hasta que terminó copado, desencantado del poder achicado y se entregó a la frivolidad y a la oropel de la mano de su pareja presidencial, mientras millones de mexicanos que creyeron en él veían decepcionados el fumarse un cambio que nunca llegó.
¿Será lo mismo que le pase a este expriista que hoy abandera la independencia ciudadana? ¿O será inteligente, necio y aburrido? Para ahora por su personaje, porque el Bronco fue un gran candidato, de los mejores que recuerden en la historia democrática. Si no demuestra más que tacos de lengua y discursos llenos de frases pegadoras, no habrá una independencia de México en el dicho, ni mucho menos eternidad. Llegamos con noticia al final de este programa. Sin antes decirle que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es La Ratonera todo junto. En nuestro Twitter es @ratón_Leonardo y mi página de Facebook es Leonardo Pérez. También para recordarle que ya nos pueden escuchar por YouTube, para que nos sigan y nos den muchos likes. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde. Bonita tarde y hasta la próxima.